Continuamos aprendiendo fácil con LAMSOT. Bien, en esta ocasión explicaremos más a detalle la proporcionalidad que hay entre las variables involucradas en las diferentes leyes de los gases ideales. Bien, acá tenemos un resumen de las leyes de los gases. En este caso, la ley de Boyle, donde nosotros vemos que el volumen es directamente proporcional a 1 sobre la presión. Bien, si es que nosotros queremos analizar sin esta fracción, podríamos decir que el volumen es inversamente proporcional a la presión, ¿verdad? Porque en esta parte la presión estaría en el denominador. Entonces, eso se considera cuando la temperatura es constante y el número de moles también es constante. En cuanto a la ley de Charles, nosotros podemos afirmar que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. En este caso sí es directamente proporcional, ¿verdad? Porque ambos estarían en el numerador, porque se sobreentiende que ambos tienen un denominador 1 aquí, es por eso que no se anota. Y eso se considera cuando el número de moles es constante y la presión es constante. En este caso, hay una ley, la ley de Avogadro, que nos dice que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Eso cuando la presión es constante y la temperatura es constante. Eso a modo de complementar lo que ya habíamos visto hasta ahora. Entonces, si nosotros partimos de la ecuación de estado, presión por volumen es igual al número de moles multiplicado por la constante universal de los gases multiplicado por la temperatura, nosotros podríamos ir analizando la proporcionalidad de una variable con otra, haciendo los despejes correspondientes. En este caso podemos despejar al volumen. Volumen va a ser igual a ¿qué? En este caso, la presión que estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces tendríamos que el volumen es igual a la constante universal de los gases multiplicado por el número de moles multiplicado por la temperatura y dividido entre la presión. Bien, entonces nosotros de acá también podemos hacer el análisis para diferentes condiciones. Si nosotros tenemos unas condiciones iniciales, en este caso condiciones 1, podemos hacer ese análisis para cada una de nuestras variables. En este caso, número de moles en condiciones iniciales, volumen en condiciones iniciales, presión en condiciones iniciales, temperatura en condiciones iniciales. Bien, entonces acá aplicando la ecuación de estado, nosotros podemos decir que presión 1 multiplicado por volumen 1 es igual al número de moles 1 multiplicado por la constante universal de los gases, que al ser una constante tiene que ser la misma en ambas condiciones. Bien, y también tenemos la temperatura en condiciones 1 o condiciones iniciales. Entonces de ahí nosotros podemos, por ejemplo, despejar, en este caso esta multiplicación. Número de moles iniciales multiplicado por la constante universal de los gases, y eso va a ser igual a ¿qué? A la presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. Y podemos hacer ese mismo análisis para las condiciones finales. Pero ¿qué notamos acá? Que el número de moles en las condiciones finales tiene que ser el mismo que el número de moles en las condiciones iniciales. Por eso que tenemos número de moles en condiciones iniciales. Van a ser las mismas que el número de moles en condiciones finales. Acá sí va a variar lo que es el volumen. Vamos a tener un volumen 2, una presión 2 y una temperatura 2. Si nosotros aplicamos la ley de estado, tenemos lo siguiente. Presión 2 por volumen 2 es igual a número de moles en condiciones iniciales y finales, que vendrían a ser lo mismo, la constante universal de los gases y la temperatura 2. Nosotros podemos despejar, por lo tanto tenemos número de moles en condiciones iniciales o finales, que vendría a ser lo mismo, multiplicada por la constante universal de los gases, y eso va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura 2. Bien, entonces es ahí donde se va a crear lo que es la ley combinante.
Bien, entonces acá tenemos presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Por lo tanto, acá tendríamos ese análisis donde la presión por el volumen sobre la temperatura vendrían a simbolizarse con una constante. Bien, acá también podemos analizar la proporcionalidad entre las diferentes variables. Si nosotros tomamos como referencia la ecuación de estado, nosotros podemos ver que si incrementamos, en este caso, el número de moles y mantenemos constante, por ejemplo, el volumen y la temperatura, no van a variar, se va a mantener constante el volumen y la temperatura, pero se va a incrementar el número de moles. ¿Qué va a suceder con el resto de las variables? Si el número de moles se duplica, ¿cómo va a afectar a la presión? En este caso, estamos considerando que volumen y la temperatura son constantes, pero esta constante universal de los gases, lógicamente, también es constante. Por lo tanto, si se incrementa el número de moles, también se tiene que incrementar la presión. Por lo tanto, si nosotros duplicamos al número de moles, la presión también se va a duplicar. Bien, esto fue Aprendiendo Fácil con Lanzo.